Tendremos unas palabras de oración. Nuestro hermano de la Argentina nos quiere guiar. Por favor. Padre amado, queremos agradecerte por todas las cosas que tú nos has regalado en este día. Queremos darte gracias por esta conferencia que estamos teniendo y poder escuchar tu palabra con claridad, también de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. En este momento queremos pedirte que tú puedas estar hablando a nuestras vidas también, pero por sobre todo desafiándonos a que en cada uno de los lugares donde tú tienes preparado para que desarrollemos nuestro ministerio y aún aquí mismo dentro del instituto seamos fieles en comunicar tu verdad y en aprender a diferenciar la verdad del error. Queremos pedirte que tú le sigas dando más sabiduría a tu siervo y también a cada uno de nosotros para comunicar estas verdades a tu pueblo que tanto las necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, estamos ahora en el tema del método de la teología de la liberación, que como dije ayer, aquí está, digamos, el centro o la clave para entender lo que es la teología de la liberación. Las palabras que tengo ahí entre comillas, como dije ayer, son palabras de Gustavo Gutiérrez, autor del libro Teología de la Liberación. Él dice, la teología de la liberación no está hablando de nuevos temas teológicos, pero es una nueva manera de hacer teología. Y aquí vamos a ver entonces en qué consiste esa nueva manera de hacer teología. El punto de partida, como dicen ellos mismos, es por supuesto el análisis social o también el contexto social. Es otra manera de expresarlo, el contexto social. Hugo Asman dice, nuestro texto es el contexto. Y cuando habla de contexto, está refiriéndose al ambiente, a la situación social. Entonces, el punto de partida, como el contexto social analizado sociológicamente, lo podemos discutir bajo 3 puntos principales. ¿Cuál es el problema que ellos encuentran en la realidad latinoamericana? ¿Cuál es el problema? El problema que encuentran ellos es expresado en una palabra: subdesarrollo. Subdesarrollo económico, subdesarrollo social, subdesarrollo político. ¿Qué estoy poniendo aquí? Subdesarrollo. Subdesarrollo. No, esto. El problema es subdesarrollo. A esa conclusión llegan y por supuesto, como mencioné ayer, el subdesarrollo se ve en la falta de alimento adecuado para la gran mayoría de latinoamericanos, los millones de niños que no tienen alimento suficiente, las madres que no tienen alimento suficiente durante el periodo de gestación, de manera que las nuevas criaturas ya vienen débiles, ya vienen marcadas por una debilidad que les puede afectar por toda la vida. También mencioné ayer que algunos niños sufren, digamos, lesiones cerebrales, por decir de alguna manera, durante los primeros días de su existencia aquí en el mundo por causa de no tener suficiente alimento. Ya estas criaturas llegan a ser un gran problema social, una carga social por el problema que traen desde los primeros días de su infancia. Entonces, ese subdesarrollo se ve también en el área de la educación, la escasez de escuelas, la escasez de maestros mal pagados, maestros que no tienen suficiente dinero para seguir educándose y que por lo tanto hacen lo que pueden. No tienen materiales tampoco pedagógicos o didácticos para instruir a la niñez de una manera adecuada. Y todo esto, ellos tienen cifras, tienen estadísticas que demuestran esa situación calamitosa en que vive la mayoría de latinoamericanos. Y francamente, cuando uno llega a esas áreas de pobreza o cinturones de pobreza, áreas marginales, pues no puede uno menos que
de veras entristecerse y darse cuenta que en verdad se necesitan cambios en aquel ambiente. Entonces, subdesarrollo es la palabra técnica que ellos usan. Ahora, ¿cuál es la causa del subdesarrollo? Esa es otra pregunta que ellos tratan de contestar. ¿Por qué nos encontramos en esa situación en América Latina? Voy a mencionarles primero algunas de las explicaciones que dan los que no son liberacionistas con respecto a nuestro subdesarrollo. Algunos han dicho tradicionalmente que, por supuesto, nuestro subdesarrollo es una herencia que traemos desde los tiempos de la colonia. Que la colonia, la corona española, pues llegaron a descubrir, a conquistar y a explotar a la América Latina, y al mismo tiempo a dejar un sistema de gobierno corrupto, porque dicen los ibéricos no llegaron en realidad a levantar allí una cultura que tuviera valores espirituales y morales. Los primeros que llegaron, pues lo que buscaban era oro, plata, tesoros, y a cambiar espejitos por el oro y la plata que tenían los aborígenes, los nativos del lugar. Además, dicen, comparando a los ibéricos con los británicos que vinieron al norte de América, pues los británicos traían sus familias y establecieron su iglesia, su escuela, y en tanto que los ibéricos, la mayoría de ellos llegaron allí, bueno, llegaron como hombres solos, y entonces no mataron a los indios, pero tomaron a indias como compañeras, y nació así la raza mestiza, de la cual soy un representante. Como dije ayer, me jacto de ser un representante. Pero esa es nuestra historia. Nació una nueva raza, y como digo en uno de mis escritos, nació una raza nueva y vencida desde el principio, porque la raza mestiza en realidad ha tenido que luchar fuertemente para llegar a ocupar un lugar en los centros de dirección de aquellos países que tienen una fuerte población indígena. Entonces, estos ibéricos no tenían la intención de desarrollar una cultura, de imprimir en Latinoamérica el sello, de lo mejor de Europa. Nada de eso. Lo que querían era llevarse todos los tesoros que pudieran. Además, la Iglesia Católica que llegó a la América Latina entró en relación estrecha con los conquistadores, y fue una conquista por medio de la espada y por medio de la cruz, pero de la cruz católica. Entonces los aborígenes vieron en los conquistadores a aquellos que les iban a quitar a sus mujeres, les iban a quitar sus tierras, y que al mismo tiempo les imponían una religión. Los conquistaban y los despojaban de sus tierras en nombre del rey y en nombre del papa. En nombre del rey de España y en nombre del papa, representante de Dios en la tierra según ellos. Por lo tanto, la imagen que recibieron aquellos pueblos del cristianismo fue una imagen negativa, porque al mismo tiempo que los cristianizaban, los despojaban de sus bienes. Con esto no quiero decir que todos los representantes del catolicismo procedieron de esa manera. Hay algunas páginas brillantes, algunos monjes, y quizá la figura más prominente es la de Fray Bartolomé de las Casas, que trabajó en Chiapas, trabajó en Guatemala y fue a la América del Sur. Y Fray Bartolomé de las Casas fue a España a abogar por los indígenas y a protestar contra la esclavitud a que estaban sometidos los indígenas, y escribió páginas teológicas en realidad a favor del pueblo indígena en América Latina. Algunos dicen que ahí tenemos anticipos en esas páginas de la teología de la liberación. Pero la verdad del caso es que Fray Bartolomé de las Casas escribió como un monje, como un católico, y pidió que las autoridades españolas trataran mejor al indígena. Pero es interesante que en la historia de Fray Bartolomé de las Casas encontramos una página triste, que él, para defender a los indios, aconsejó que trajeran negros para esclavizarlos. Pobrecitos los indígenas, nosotros traigamos gente de África para hacer los trabajos duros. Dicen que después él reconoció su error, pero ya lo había dicho, ya había aconsejado que se liberara a los indígenas y que se supliera la necesidad trayendo gente de África. Pero, repito, Fray Bartolomé de las Casas es una de las excepciones que tenemos entre aquel gran número de ibéricos, tanto civiles como religiosos, que llevaron a cabo la conquista y la colonización de América. Esa es una causa que se señala.
Otra causa que se señala, y yo creo que hay mucho de verdad en esta causa, la herencia que tenemos de la colonia, de los tiempos de la colonia. Pero hay otra causa que ya es muy dudosa. Dicen que el latinoamericano es negligente, que es perezoso, que es el hombre que habla de mañana. Y cuando yo vine aquí a los Estados Unidos en el año 58, 57, me di cuenta que la manera de representar a un latinoamericano era un mexicano sentado con un gran sombrerón ahí y durmiendo una siesta perenne, ¿verdad? Y le ponían la palabra mañana, indicando que no estaba preocupado por el presente. La verdad del caso es que los que somos latinoamericanos y hemos vivido allá, nos hemos dado cuenta de que esto de que el latinoamericano es negligente, es perezoso, es una generalización. No quiero decir que no haya perezosos, pero es una generalización. Por ejemplo, en Centroamérica, que es lo que conozco más, yo he conocido multitudes de campesinos que no son nada de haraganes. Se levantan a las 4 de la mañana y agarran su machete, sus herramientas y se van al campo y trabajan desde que sale el sol hasta que se pone. Y esa ha sido su vida, sudando y sudando y sudando y sudando y trabajando, pero los salarios son tan bajos, las condiciones laborales tan pobres, tan denigrantes, que aunque han sido trabajadores esforzados toda su vida, no han podido salir de esa situación triste en lo económico. Eso es un mito, creo yo, decir que los latinoamericanos somos haraganes. Es una generalización. Otra generalización es que los latinoamericanos pues son borrachos. Son borrachos y por eso no pueden prosperar. Me decía un amigo salvadoreño, en realidad dice, algunos se dedican al alcoholismo porque como no les alcanza el dinero para todo lo que necesitan, prefieren gastar lo poco que tienen ahí en el bar. Pero no todos los latinoamericanos son borrachos, es una generalización también. Conocemos centenares de miles de hombres de trabajo que en realidad con gran sacrificio sostienen a sus familias. Es una generalización. Porque también reconozcamos que uno de los países más borrachos en el mundo es Francia. Hay mucho alcoholismo. Y hay mucho alcoholismo aquí en los Estados Unidos y en otros países que se encuentran entre los países súper desarrollados. Entonces no es esa la razón fundamental. Vayamos a algunas razones teológicas. Algunos me han citado a mí el siguiente texto: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Me dijo una señora, bueno, ya el Señor Jesús lo dijo, a los pobres los tendréis siempre con vosotros y se tiene que cumplir. Dice. Lo toma como una profecía, lo toma como un mandato más que como una profecía. Yo les digo a mis colegas cuando me citan eso, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Eso no es un mandato del Señor Jesús. Esa es una descripción de una situación de pecado en que vivimos. Yo no creo que la Biblia glorifica a la pobreza como tal, de ninguna manera. Por el contrario, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo que vemos es que el propósito de Dios era que la humanidad, que los seres humanos tuvieran lo necesario para sus necesidades vitales. Y lo que se ve en el Antiguo Testamento es un cuidado de parte de Dios, no solamente del alma, sino también de los cuerpos. Un cuidado por las necesidades físicas y materiales del ser humano. Otra razón teológica, y esta es un poco más reciente, que algunos teólogos están expresando, aún teólogos evangélicos que dicen, la América Latina se encuentra en esa triste condición por causa de la idolatría que el catolicismo vino a enseñar. Y hace poco yo estuve en una escuela dominical en una iglesia allá en Centroamérica, y el joven que estaba enseñando la escuela dominical estaba enseñando Deuteronomio, un chico graduado de seminario, sacó esta lección, que el pueblo de Israel cuando pecaba, Dios le quitaba la tierra, por supuesto, como dije ayer, lo sacaba, perdía el dominio en la tierra. Y entonces él, para hacer interesante su clase, dice, ¿por qué perdieron la tierra los mayas? Ay, me puse a temblar, ¿verdad? ¿Qué va a decir este muchacho? Bueno, dice, perdieron la tierra porque eran idólatras. Y ahí lo dejó. Y sí, pero qué tontería más grande, pensé yo. Si los españoles que le vinieron a quitar la tierra eran idólatras también. Es interesante que a veces tomamos una teoría, una tesis parcial. Y tenemos que reconocer
que hay idolatría en todo el mundo. Corea es idólatra. Taiwán es idólatra. Singapur es idólatra. Y son países donde se ve un desarrollo tremendo. Yo he estado ahí y veo el desarrollo. Singapur es una ciudad bellísima. Limpia, limpia, limpia. Pero físicamente. Ahora, los Estados Unidos es idólatra. Seguro que hay una idolatría tremenda por el dinero, por el éxito, por la comodidad. Es una idolatría tremenda. Porque idolatría no es solamente tener imágenes ahí de madera, de metal, de piedra. Idolatría es tener algo que le quita lugar a Dios en nuestro corazón. De manera que no vale la tesis. Aquí hay materialismo. Hay un materialismo capitalista y un materialismo socialista. Pero al fin y al cabo hay materialismo. Entonces, cuidémonos de esas tesis. Porque es posible que algunos de ustedes la van a escuchar de labios de algún profe evangélico. Que la situación de pobreza en América Latina es la idolatría. Nada de eso. Bueno, si ustedes leen a Michael Novak, es católico, sociólogo, y se está haciendo muy popular para contestar a la teología de la liberación. Pero yo no creo que Novak tenga la respuesta para la teología de la liberación. Su capitalismo democrático es digno de atención, es decir, se ve que es un intelectual, y yo le respeto como tal a Michael Novak, pero me parece que no está llegando él al punto. Siempre quiere echar la culpa al pueblo latinoamericano. A veces me da la idea como que está llegando a la línea de decir que hay pueblos inferiores y superiores. Hay pueblos inferiores y pueblos superiores. No lo dice así directamente. Creo que defender el capitalismo, sea capitalismo democrático, neocapitalismo o cualquier otra clase de capitalismo, no es la mejor manera de contestar al desafío de la teología de la liberación. Especialmente si vivimos en América Latina, debemos tener sumo cuidado en no ponernos a comparar a Rusia con los Estados Unidos, a Cuba con Chile, para contestar el reto de la teología de la liberación. Porque todo sistema humano, por ser humano, es imperfecto. Y por ser humano es transitorio. Tenemos que llegar a la conclusión que nosotros como cristianos evangélicos no podemos ser apolíticos. Por supuesto, es una mentira que alguien es apolítico. Todos somos políticos. Todos tenemos una convicción política muy dentro de nosotros mismos. Me decía un abogado en Guatemala, tanto que se ha hablado de que los evangélicos somos apolíticos y no podemos juntarnos 2 o 3 evangélicos sin hablar de política. Hablamos de política y tenemos opciones políticas. De manera que debemos tener mucho cuidado al enfocar la teología de la liberación. No enfocarla defendiendo al sistema que se opone al sistema que defienden ellos. O sea, si yo escribo un libro para refutar la teología de la liberación defendiendo el capitalismo, ya me arruiné. Mi libro no vale. Lo empiezan a leer y cambian estación. Por lo tanto, cuando yo escribí mi libro sobre teología de la liberación, traté de hacer claro, aunque yo sé que no lo van a creer muchos ahí en América Latina especialmente, traté de hacer claro que mi pasión, mi deseo, no era defender un sistema político, no era defender el capitalismo frente al socialismo, o al socialismo frente al capitalismo. No tenemos que hacer eso, creo yo, porque todo sistema humano es imperfecto. Y dentro del orden de las relatividades humanas, es claro, a la hora de las decisiones políticas tenemos que optar por un sistema político. Si tú vas a votar, a dar tu voto, tienes que optar por un sistema político. Y yo creo que eso es legítimo porque somos ciudadanos de determinado país. Y tenemos que buscar la manera de expresar nuestra voluntad desde el punto de vista político. Un teólogo argentino dijo, y allí yo estuve de acuerdo con él, dice, llegado el momento de elecciones en mi país, yo tengo que preguntar, dice, por lo menos tengo que preguntar esto. ¿Cuál de los candidatos me ofrece siquiera la posibilidad de que los ricos no se van a hacer más ricos y que los pobres no se van a hacer más pobres? Y entonces en el momento de votar,
como tengo que escoger uno de esos candidatos, escojo a ese que me ofrece, por lo menos me ofrece, dice, la posibilidad de que los ricos no se van a hacer más ricos y los pobres no se van a hacer más pobres. Que nos ofrece siquiera una esperanza por ahí, una esperancita de que el problema latinoamericano no va a seguir como ha venido hasta el día de hoy. Entonces, en ese enfoque entonces sociológico y económico, nosotros debemos ser muy cuidadosos y afirmarnos en nuestras convicciones evangélicas, y permítanme aquí la expresión pietista, si le quieren llamar así, nuestra afirmación evangélica y convicción evangélica de que es la palabra de Dios la que tiene la autoridad suprema y que la palabra de Dios está sobre todo sistema político-social. Y que es la palabra de Dios la que debe estar en juicio sobre todo sistema. En otras palabras, debemos dejar abierta esa puerta para enjuiciar a la luz del Evangelio cualquier sistema político que tenga que ser evaluado. Les doy un ejemplo. En Nicaragua, cuando triunfó la revolución sandinista, se reunieron los líderes católicos e hicieron una declaración de regocijo por el triunfo de la revolución. Y reafirmaron que católicos habían colaborado para el triunfo revolucionario. Pero vean ustedes qué interesante, que los líderes católicos en Nicaragua hacen ver en esa declaración, en medio de la euforia del triunfo revolucionario, hacen ver que la Iglesia Católica se reserva el derecho de evaluar el proceso revolucionario. En otras palabras, están aplaudiendo el triunfo de la revolución, pero al mismo tiempo están diciendo, por favor, recuerden que la Iglesia Católica todavía va a estar alerta para ver cómo sigue esto. Yo digo, ahí nos dan una lección los católicos de cautela y de astucia política, porque nosotros los evangélicos, en nuestra ingenuidad y nuestra inexperiencia en asuntos políticos, fácilmente podemos dedicarnos a aplaudir una revolución y aceptarla y vendernos completamente a aquellos sin saber hacia dónde va a conducir esa revolución al pueblo. Y aquí les cito de antemano a Richard Scholl, un norteamericano misionero que fue en América del Sur y a quien se le llama el padre de ISAL, lo que mencioné ayer, Iglesia y Sociedad en América Latina. Interesante. Iglesia y Sociedad en América Latina, un movimiento latinoamericano y que tiene por padre a un norteamericano. Muy interesante, ¿verdad? Pero Richard Scholl dice, sabemos cómo empieza una revolución. Conocemos los ideales de una revolución que pueden ser muy elevados. Lo que no sabemos, dice, es cómo va a seguir la revolución y cómo va a terminar. Por lo tanto, ahí viene la necesidad de la cautela, de la sabiduría del siervo de Dios, de la sierva de Dios, para evaluar o para enfrentar una situación revolucionaria. Puede ser que esa situación revolucionaria traiga un cambio beneficioso para el pueblo. Y nos vamos a regocijar en eso. Pero debemos tener abierta todavía la puerta, abierto el camino, para que llegado el momento en que la iglesia tenga que pronunciarse en crítica al proceso ese revolucionario, pueda hacerlo, habiendo advertido de antemano que si ha aplaudido la revolución no quiere decir que ya está santificando esa revolución. Nosotros, a la luz del Evangelio, no somos llamados a sacralizar, a darle carácter sagrado a un movimiento político. No sé cómo aclarar más esto, pero eso sería constantinismo, ¿verdad? Sería constantinismo. Constantino dijo que se había convertido a Cristo, al cristianismo, y entonces la iglesia cristiana pues santifica a Constantino. Y lo que sucede es que la iglesia se corrompe en el proceso. Y como dijo Harnack, el gran historiador de la iglesia dejó ser una cosa del cielo y se convirtió en una cosa del suelo, cuando entró en compadrazgo con Constantino, el emperador. Entonces, hoy día puede haber un constantinismo de izquierda, si la iglesia santifica o sacraliza el movimiento de revolucionario de izquierda. ¿Está claro o hay una pregunta sobre eso? Muy bien. Yo digo a mis estudiantes, ¿está tan claro que no hay necesidad de preguntar o está tan oscuro que ni se puede preguntar? Muy bien. Ahora, el problema, dicen, el subdesarrollo. Ahora, yo creo que ustedes y este servidor no vamos a discutir que la mayoría de pueblos latinoamericanos están subdesarrollados. Subdesarrollados. Y yo tengo un artículo por ahí, presenté una ponencia en Guatemala a profesores de institutos bíblicos y seminarios, en la que dije, estamos subdesarrollados en América Latina
en diferentes aspectos de la vida latinoamericana, y estamos subdesarrollados también en lo teológico. Estamos subdesarrollados en lo teológico. Ya ayer me refería a esto en cuanto a la necesidad que tenemos de que la nueva generación en verdad se prepare, se entrene y comience a dar fruto en el campo teológico, a superar hasta donde se pueda el subdesarrollo teológico en que nos encontramos. Bueno, he mencionado las causas que otros han dado para el subdesarrollo. Los teólogos de la liberación dan como causa la dependencia. Es la otra palabra clave en el estudio de la teología de la liberación, dependencia. Dicen, estamos subdesarrollados porque dependemos de los poderes mundiales, de los poderes capitalistas, dicen. Nuestro subdesarrollo, dicen, ha contribuido al superdesarrollo de aquellos países que están disfrutando de gran bienestar. Y aquí viene entonces ya el ataque frontal, digamos, a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el blanco favorito de los ataques de la teología de la liberación. Porque dicen que son los Estados Unidos los que tienen la mayor responsabilidad por la situación de dependencia, de subdesarrollo en que se encuentran los pueblos latinoamericanos. Reconocen, eso sí, que la América Latina ha sufrido el fenómeno de la dependencia, primero de los españoles, después de los británicos, especialmente en América del Sur, y que después vinieron los norteamericanos en el desarrollo histórico a tener la hegemonía económica sobre aquellos pueblos. Y ahí es donde entra Michael Novak y hace una defensa tremenda de los Estados Unidos y del capitalismo democrático, para decir que es un simplismo, decir que la dependencia es la causa principal del subdesarrollo y que sean los Estados Unidos los principales responsables de esa dependencia. Sería bueno que todos leyéramos ese libro, ¿cómo es? El espíritu del capitalismo democrático. Muy interesante, frente a la teología de la liberación, porque Gustavo Gutiérrez es católico y Michael Novak es católico. Católico contra católico, ahí se pelean ellos, como perros y gatos. Bueno, ahora nosotros, los latinoamericanos evangélicos, no tenemos que ser ingenuos y, por favor, si no se los han advertido, yo se los quiero advertir. Por favor, si ustedes van a trabajar a la América Latina como siervos de Dios, como obreros, como obreras del Señor, como colaboradores en la iglesia, por favor no respondan al reto de la teología de la liberación defendiendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la peor manera, creo yo, de enfrentar a la teología de la liberación. Por la gracia del Señor, yo no soy, como se dice allá, anti-yanqui, no tengo por qué, y más bien tengo gratitud para este país y para las personas, iglesias que contribuyeron para mi preparación y que siguen contribuyendo para mi ministerio. Tengo nietos que, como dije, una iglesia allí son half and a half, mitad y mitad. Quiere decir que tengo yernos norteamericanos y sería la peor insensatez que yo esté gritando en la América Latina contra los gringos, contra los Estados Unidos y teniendo mi propia familia, ¿no? Personas de este pueblo que están relacionadas con este pueblo y teniendo una deuda también con los Estados Unidos, con misioneros que llevaron el evangelio y todo lo demás. Soy realista en eso. Pero al mismo tiempo, cuando me toca hablar de la teología de la liberación o en un congreso, conferencia, o retiro, campamento, me hacen las preguntas sobre teología de la liberación, nunca me pongo yo a defender a los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que ser realistas y que amemos a la gente de los Estados Unidos y que reconozcamos la deuda misionera que tenemos con los Estados Unidos. No quiere decir que no vamos a reconocer los grandes problemas en que se ha visto involucrado este país en la América Latina, particularmente en México y en América Central. La historia mexicana tiene sus páginas ahí negras, digamos, en relación con la intervención norteamericana en la historia mexicana. Y Centroamérica ha sido lugar favorito para las invasiones, para la intervención armada aún. Pues relativamente hace poco la República Dominicana sufrió una intervención norteamericana, intervención armada. Además, los Estados Unidos han sostenido a dictadores allá.
Cuando yo era un jovencito, un adolescente, cuando yo empezaba ya a entrar en discusiones políticas en mi hogar, mi hermano mayor y este servidor contra nuestro padre, hablando de política, porque él apoyaba al dictador de turno en El Salvador y era miembro del partido y militante del partido, era mi padre, daba discursos a favor del partido derechista. Ya en ese tiempo existía en Centroamérica y el Caribe una quinteta que eran los bebés favoritos del Departamento de Estado. Guatemala, Ubico. El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Honduras, Tiburcio Carillas Andino. Nicaragua, Anastasio Somoza, el viejo Anastasio Somoza. Y en la República Dominicana, Leonidas Trujillo. Era una quinteta. Creo que Ubico y Martínez hasta compadres eran. Y como digo, todos ellos tenían el apoyo irrestricto de los Estados Unidos de Norteamérica, del Departamento de Estado, porque eran como marionetas que bailaban al son que se les tocaba desde Washington, D.C. Esa es la realidad. Y si ustedes leen un libro que se llama Bitter Fruit, fruta amarga, en cuanto al caso de Guatemala, cuando votaron al gobierno de Jacobo Arben Guzmán, ustedes se quedan pues fríos al ver la manera tan directa en que se intervino allí en Guatemala para el cambio de gobierno. Entonces, si nosotros ingenuamente vamos a dialogar con estudiantes universitarios que han leído eso de la historia y empezamos solamente a glorificar a los Estados Unidos frente a la teología de la liberación, o se ríen de nosotros o sencillamente dan la vuelta y dicen: este chico no sabe nada, este pobre, está en tinieblas, no le ha nacido todavía la luz. Por lo tanto, creo yo que debemos pararnos muy firmes frente a la teología de la liberación, principalmente en el terreno bíblico-teológico. Y eso es lo que yo he estado tratando de hacer. Y si me sacan el asunto de que los Estados Unidos ha intervenido, que sostuvo a los dictadores, que el caso de Nicaragua tiene su causa también en que Somoza se mantuvo por mucho tiempo allí, que Somoza tenía el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, pues yo no contradigo nada de eso. Yo los traigo entonces al terreno del Evangelio para hablar de la teología de la liberación y dialogo con ellos desde el punto de vista político-social también. Porque allí hay que demostrar que sí hemos leído nuestros libritos, que hemos hecho nuestra pequeña investigación y que entonces dicen estos muchachos: bueno, con este viejo se puede hablar porque a lo menos conoce un poco de la situación nuestra en América Latina. Espero que haya sido claro en esto. Que haya mostrado mi espíritu sereno y de sobriedad frente a la situación política que vivimos en América Latina. Dependencia. Ahora, ¿cuál es la solución en el análisis que hacen los teólogos de la liberación? La solución, dicen, es el desarrollo, es la tesis desarrollista. ¿Es el desarrollo? Lo pongo con pregunta, porque es una pregunta. ¿Qué significa desarrollo? Significa el desarrollo que en América Latina se tiene que desarrollar más la industria, que se necesita atraer más inversiones extranjeras. Y por supuesto aquí entra la Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy. Digamos en esta tarde que John F. Kennedy fue sincero en su política, que quiso hacer algo por la situación de subdesarrollo en América Latina y que soñó con que la Alianza para el Progreso iba a solucionar en buena parte ese problema. Y John F. Kennedy entonces lanzó la Alianza para el Progreso. Ahora dicen algunos latinoamericanos: la Alianza para el Progreso. O sea, lo detiene el progreso. Lo que resultó fue que Kennedy también esperaba que los ricos, que los magnates en América Latina iban a cooperar con el programa. Pero resulta que aquellos no sueltan, ¿verdad? No sueltan. Quieren mantener su poderío económico y social y político en América Latina. Entonces todos los sueños de John F. Kennedy se fueron por los suelos, porque hubo grandes inversiones, pero lo que resultó fue que esas inversiones no llegaron al pueblo. Mucho de ese dinero llegó a los bolsillos de los que gobernaban, de los poderosos en cada país donde se hicieron esas inversiones. Además, los teólogos de la liberación dicen que la tesis desarrollista pretende que el modelo de desarrollo que tenemos los latinoamericanos, que tenemos que seguir los latinoamericanos, es los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que debiéramos buscar que cada paisito nuestro llegara a ser un Estados Uniditos allá, ¿verdad? Una América en chiquito.
Entonces dicen los sociólogos, historiadores y políticos y economistas que no es posible que los países en América Latina repitan la historia de los Estados Unidos y que lleguen a un estado de desarrollo como los Estados Unidos, tomando en cuenta también las diferencias culturales, la idiosincrasia o la naturaleza propia de nosotros los latinoamericanos. Si vamos a desarrollarnos, tenemos que hacerlo con un modelo propio, digamos, y no necesariamente imitando ciegamente a los Estados Unidos de Norteamérica. No que no se reconozcan los valores de la sociedad norteamericana, sino que estamos en dos situaciones muy distintas. Entonces, rechazan la tesis desarrollista. Y los teólogos de la liberación, y Gutiérrez en su libro lo hace muy claro, al decir que el desarrollismo está fracasado, que no solucionó el problema latinoamericano, que no lo va a solucionar, y por lo tanto, la propuesta de ellos, sociológicamente hablando, la propuesta es revolución. O sea, el cambio radical de las estructuras sociales, o lo que llaman ahora algunos economistas en América Latina, un nuevo orden económico, que significa no solamente el cambio de las estructuras económicas dentro de cada país, sino también el cambio en las relaciones económicas internacionales. Y ahí se pone a gritar Alan García del Perú: nosotros no pagamos la deuda, señores. ¿Verdad? Nosotros no pagamos la deuda. Piden un nuevo orden económico. Y yo oí por radio un discurso de un líder latinoamericano dedicado al nuevo orden económico, en el cual como que si quisieran, digamos, darle vuelta a todas las relaciones económicas a nivel internacional y mundial y establecer una nueva relación. Ellos creen que esa es la mejor manera. Dicho quizá en términos muy, muy simplistas, a la manera de uno que es un laico en esas materias, es como decir borrón y cuenta nueva. Como una señora vecina que iba a la tienda y sacaba fiado todo, y tenía una libreta. Cuando se le llenó la libreta y no pagaba, ya eran centenares de quetzales o pesos, como se dice en México. Y yo no pago, dijo, no puedo pagar, no pago. Y como no puedo pagar, pues no voy a pagar, y punto. Y renuncia a toda responsabilidad. Pues a esos extremos quisieran llegar algunos en América Latina. Entonces, la revolución que piden es interna, porque dicen que hay un colonialismo interno. La revolución que piden es internacional, porque hay un colonialismo internacional. Y esa es la respuesta que dan. Esta revolución, por supuesto, tiene que ser llevada a cabo por los pobres, por los oprimidos, porque hay dos clases sociales en América Latina, dicen, los oprimidos y los opresores. Y los oprimidos son los que tienen que liberarse de los opresores. Y ser iglesia en América Latina, por supuesto, significa optar a favor de los oprimidos y entrar en la lucha con ellos para la liberación de América Latina. Ese es el punto de partida. Nuestro texto es el contexto. Pero no solamente esto, no solo el análisis social. El punto de partida, al fin y al cabo, para la teología de la liberación, lo he anticipado ya, es la praxis revolucionaria. Como pueden ver, este nuevo método de hacer teología sí que es revolucionario. No hacer teología en la quietud de una oficina de profe de teología, ¿verdad? Eso no vale para ellos. No hacer teología distanciados del movimiento revolucionario que se lleva a cabo. No hacer teología alejados de los pobres y que solo les tiramos con onda algunos mensajes evangélicos, pero no nos identificamos con ellos. Dicen que hay que hacer teología mientras estamos involucrados o seriamente comprometidos con el proceso revolucionario. O sea, que la teología tiene que nacer de la praxis revolucionaria. Y es lo que mencioné ayer del concepto marxista de que la praxis va primero y que después viene la reflexión filosófica. Aquí la praxis viene primero y la creación teológica, el hacer de la teología viene como resultado de que el teólogo se involucra en la lucha revolucionaria. No es teología entonces de mecedora, de estar ahí tranquilo, reflexionando y escribiendo nuestros tomitos de teología, sino de entrar en la lucha, de identificarse con los pobres y desde allí hablar la palabra, dicen ellos, la palabra de Dios. No olviden que Gutiérrez dice
que la teología de la liberación es la praxis a la luz de la fe, la praxis a la luz del evangelio, la praxis a la luz de la palabra, pero eso lo vamos a discutir dentro de un momentito. Entonces, esta teología de la liberación, dicen ellos, ha nacido del pueblo. Las comunidades de base que mencioné ayer, las consideran ellos como comunidades teológicas, de donde tiene que venir la teología. Al presente yo me encuentro estudiando allá en Guatemala el tema de la teología del pobre, que es un tema que emerge, que surge de la teología de la liberación, porque Gutiérrez y otros dicen que la teología tiene que nacer de los pobres, y al final de su libro, Teología de la Liberación, Gutiérrez dice, la verdadera teología de la liberación va a nacer cuando los pobres tengan voz y puedan expresarse y escribir la teología de la liberación. Eso es teología del pueblo, teología que viene de los pobres, teología que viene de los oprimidos, como una expresión de liberación o de libertad. Entonces, ahí está el punto de partida. Contrasten eso con el quehacer teológico evangélico tradicional. Nosotros los evangélicos en América Latina hemos dicho, muy bien, estamos haciendo teología porque vamos a la Biblia y entonces ahí estudiamos la palabra de Dios y de ahí sacamos aplicaciones para la gente que nos va a escuchar. Ese es nuestro quehacer teológico. Ahora vienen ellos y nos dicen, no, señores, váyanse a la sociedad, váyanse donde arde la lucha, váyanse al centro del torbellino social, identifíquense con los oprimidos y comiencen ahí la reflexión. Y dice Gutiérrez, esta es la teología del camino. Y como dice aquel verso tan popular, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y dice Gutiérrez, hay capítulos de la teología de la liberación que no se han escrito todavía, se van a escribir después. Por lo tanto, para ellos no es una teología definitiva, es una teología que está en el proceso de hacerse, porque la revolución está en el proceso de realizarse. Ese es el punto de partida. ¿Alguna pregunta sobre eso? Como un paréntesis refrescante. ¿Está claro? Seguimos. Muy bien, no olvidemos, por favor. Punto de partida es el contexto social, el análisis social es la praxis revolucionaria. En segundo lugar, tenemos lo que se llama el criterio hermenéutico. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que determina si lo que estamos pensando y diciendo es la verdad? ¿Qué es lo que determina si la iglesia está en el camino correcto, en el cumplimiento de su misión? El criterio hermenéutico. Nosotros los cristianos evangélicos decimos que el criterio hermenéutico es la palabra de Dios misma. Citamos aquella frase favorita, la Biblia su propio intérprete. Y decimos que usando sanos principios de hermenéutica podemos descubrir lo que el escritor quiso decir en las palabras que tenemos ahí, que podemos examinar. Y entonces extraemos aplicaciones y las hacemos a nuestro pueblo. Entonces el criterio hermenéutico, decimos, es la palabra de Dios. Y por supuesto que tenemos que reconocer que esta es la teoría hermenéutica que tenemos. Y muy buena. Pero en la práctica nosotros también los evangélicos metemos otras cosas por ahí, ¿verdad? El criterio hermenéutico en muchas ocasiones no es la Biblia al fin y al cabo para nosotros. Es la tradición de los ancianos. Es la fotografía que mencioné creo esta mañana, ¿verdad? El señor misionero dijo así, entonces, él es el criterio hermenéutico. A veces nuestro criterio hermenéutico no es la palabra de Dios misma, es un sistema que tenemos nosotros aceptado. Puede ser el capricho del hermeneuta también. Pero a lo menos tenemos el principio asentado de que vamos a estudiar la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios, que vamos a aplicar reglas de interpretación que puedan ser aceptadas universalmente y que tenemos que llegar a un consenso tocante al significado del texto. Pero para ellos el criterio hermenéutico resulta ser también, al final de cuentas, la praxis social, la praxis revolucionaria. ¿Qué determina que yo estoy reflexionando correctamente
Lo que determina que yo estoy reflexionando correctamente es mi participación, mi opción por los pobres, mi opción por los oprimidos. Lo que determina que yo estoy en lo correcto como cristiano es mi participación en la lucha liberadora. Eso es al fin y al cabo. Puedo aquí mencionar cómo trabaja Hugo Asman el asunto de criterio hermenéutico. Comienza por decir Hugo Asman, que es el más sarcástico tal vez de los teólogos de la liberación. Vaya que no es el más popular. Comienza Hugo Asman por decir, la Biblia no es un texto de criterios. Ahí lo tienen ya todo. La Biblia no es un texto de criterios. También dice Hugo Asman que no tenemos por qué preocuparnos tanto como se preocupan los exégetas, dice, los que trabajan el texto bíblico exegéticamente. En otras palabras, Hugo Asman no tendría un gran respeto para cursos de exégesis en nuestros seminarios, cursos de griego, de hebreo. Para él no sería eso lo más importante. Él dice, la palabra primera la deben tener las ciencias sociales en el análisis. La palabra segunda la tiene la teología. Pero entonces en otras páginas de su libro llega a decir, bueno, las ciencias sociales también pueden ser ideologizadas. O sea, que las ciencias sociales también pueden estar bajo el imperio de una ideología. Ya echó a un lado la Biblia y entonces echa a un lado también las ciencias sociales. No confía en ninguna de las dos como un criterio, como algo para determinar qué es correcto y qué no es correcto. Por un momento llega a decir que el amor, al fin y al cabo, puede ser un criterio. El amor a los oprimidos, ¿entiende? Pero ahí queda todavía en lo subjetivo. No olvidemos que la ética existencial, la ética de situación, también habla mucho del amor. Pero el amor del cual habla la ética de situación es un amor sin contenido moral, al fin y al cabo, ético. Sin bases sólidas y permanentes. El amor del que habla la Biblia es un amor que va acompañado de la verdad, que se sustenta en la verdad. Entonces, no puede ser el amor de que habla Hugo Asman el criterio hermenéutico. Entonces, como dice Juan Luis II, que dije ayer, adopta una actitud crítica también frente a estos teólogos de la liberación, aunque él, por supuesto, entra en el círculo liberacionista en cierto modo. Él tiene que llegar a decir que al fin y al cabo, para Hugo Asman y otros teólogos de la liberación, al fin y al cabo, lo que llega a ser el criterio es la ideología política. De izquierda, se sobreentiende, porque tanto Asman como Gutiérrez optan por una posición política de izquierda. Y aquí encontramos también un grave problema, nosotros los cristianos evangélicos, cuando se adopta como criterio la praxis revolucionaria. Debido a lo que ya dije, que la praxis revolucionaria es algo al fin y al cabo muy subjetivo, muy inestable. La revolución puede empezar con esos nobles ideales, pero al fin y al cabo la revolución puede desviarse y llegar a constituirse en una dictadura. Entonces, al fin y al cabo, no hay liberación para el pueblo, sino que es un cambio de opresión, de una opresión a otra opresión. Es un cambio de amo. La ideología política se ve el imperio de la ideología política en la teología de la liberación, por supuesto. En cuanto a que la interpretación que le dan aún al texto bíblico es una interpretación que ya va condicionada por la opción política que ellos han hecho. Nosotros los cristianos evangélicos no debemos ser ingenuos, sino reconocer que también nosotros hemos llegado a estar en muchas ocasiones bajo el dominio de una ideología política en nuestra interpretación del texto. O sea que se ha colado en la hermenéutica evangélica muchas veces la opción política de derecha. Eso lo tenemos que reconocer caballerosamente. Que consciente o inconscientemente le hemos estado prestando servicio al derechismo político en nuestro quehacer teológico. Pero, como yo lo digo en mi libro, que yo, consciente o inconscientemente, le haya hecho el juego al derechismo político en mi hermenéutica, en mi predicación, en mi enseñanza, no quiere decir que ahora voy a cambiar de ideología
Y que si antes apoyé la ideología de derecha, inconscientemente ahora voy a apoyar la ideología de izquierda. Lejos de eso, me parece que mi deber y mi privilegio mi compromiso es ir al texto y no tratar de imponerle mi opción política al texto, sino dejar hasta donde sea posible, para mí, dejar que el texto me hable y que el texto sea el que me dé la palabra de autoridad, la palabra final. Y eso es difícil, porque somos hijos de una cultura, criaturas de un contexto. Traemos a la interpretación de la Biblia toda una carga, toda una herencia cultural y social. Yo dije una vez a mis estudiantes, cuando yo llego al texto, llego como Emilio Antonio Núñez, que nació en El Salvador, en un hogar proletario, fue maestro por un tiempo, se convirtió en una iglesia bautista y me pusieron ya el primer sello protestante. Fui a estudiar a un instituto bíblico fundado por una misión que se llaman de fe, interdenominacional. Este me puso otro sello y trabajo para esta institución. Y fui a estudiar a un seminario evangélico en los Estados Unidos. Estudié en una universidad que, bueno, se llama metodista. Entonces, esto ya me pone otro sello también. Tengo compromiso, soy pastor ordenado de una organización de iglesias nacionales, eso me impone otro compromiso. Y voy al texto con todo aquello. Y tengo también mis prejuicios, como todo ser humano tiene sus prejuicios. Tenemos que reconocer eso caballerosamente. No hay tal cosa como llegar químicamente puro al texto. No llegamos químicamente puros al texto. Tenemos ya nuestras maneras de ver el texto, de leer el texto. Y ahí viene la gran batalla por encomendarnos al ministerio del Espíritu Santo. Confiar en el ministerio del Espíritu Santo, que según las palabras del Señor Jesucristo, nos guía a toda verdad. Y entonces ahí entramos en ese terreno en el cual el simpatizante de la teología de la liberación ni quiere dialogar con nosotros, porque si no es un cristiano auténtico no le interesa este lenguaje. Pero si es un cristiano auténtico sí le interesa este lenguaje, de que nosotros confiamos en la dirección del Espíritu Santo, confiamos en que la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo, confiamos en que esa palabra tiene en sí misma el poder de comunicarse con el hombre. Porque si ya no tenemos esa confianza, hermanas y hermanos, no podemos trabajar teológicamente desde el punto de vista evangélico. Y nos quedamos en la misma situación del teólogo de la liberación o cualquier otro teólogo que tiene como criterios hermenéuticos otras cosas. Una vez perdamos la fe en la autoridad de la Biblia y en la capacidad de la Biblia para comunicarse, una vez que perdamos la fe en el ministerio del Espíritu Santo para guiarnos, para iluminarnos, para hacernos entender la palabra, y una vez menospreciemos toda esa herencia teológica que tenemos de siglos, de hombres de Dios que han sido iluminados también por el Espíritu y que han ayudado a entender la revelación a la iglesia en diferentes situaciones. Una vez que tiramos por la borda todo eso, francamente nos quedamos en el aire y podemos aceptar cualquier ideología, cualquier sistema político, económico, social y meternos en cualquier movimiento ciegos y hacer el papel de tontos útiles en esa complejidad político-social que vive nuestra América Latina. ¿Me he hecho claro o he dejado confundido a alguien aquí? Sean sinceros, por favor, y pregunten. Porque, francamente, este es un punto clave para mí. Es una lucha personal, interna, que he estado viviendo frente al reto de la teología de la liberación. Hermano. ¿De qué forma se puede estudiar la Biblia de acuerdo a la ideología derechista? Sí, muy bien, puedo dar un ejemplo, decir, por ejemplo, que en la Biblia, pues, Abraham era rico, ¿eh? Y que la bendición de Dios trae riqueza y que por lo tanto se justifica que haya riqueza. Y se deja allí. Y no se empieza a razonar que en la teología de la Biblia sobre las riquezas, pues tenemos que preguntarnos a la luz de la Biblia cómo se obtuvieron las riquezas. ¿Cuál es la actitud hacia la riqueza? ¿Cómo se está usando la riqueza?
Y como dice 1 Timoteo 6, que no pongan su esperanza en las riquezas de este mundo, sino que sean ricos en Dios. Hay todos un elemento, ¿no? Pero en una teología derechista propiamente, se le da énfasis también al individuo, solamente, al individuo. Y en la sociedad norteamericana, por supuesto, el individualismo es una de sus características. Oye, que tú te defiendes como puedas, y tú te abres paso, porque esta es una democracia, este es un país libre, territorio libre de América. Entonces, aquí te abres paso y te defiendes. El Estado no tiene que inmiscuirse, el Estado debe tener una intervención mínima en los asuntos económicos sociales. Esta es una tesis ya, ¿verdad?, dada, el individualismo norteamericano. Y esto se nos ha llevado en el ropaje cultural del Evangelio, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la Biblia habla mucho de nacionalismo también. Sí. ¿Está mal interpretarla de acuerdo a esa ideología? Yo creo que sí, si el nacionalismo, como lo dije aquí, es un nacionalismo que ya rebasa lo bíblico. Porque dije que la Biblia reconoce que somos ciudadanos de un país aquí, pero al mismo tiempo la Biblia tiene un mensaje universal, no universalista, pero universal. La Biblia, el Evangelio particularmente, rompe las barreras geográficas, culturales, raciales, económicas, culturales, todo, dándonos un sentido de unidad. Como dije ayer, mi pueblo está bien, mi nación está bien, tengo que ser leal, pero tengo que pensar también en el mundo, del cual mi nación es parte. Mi iglesia local está bien, tengo que ser leal a mi iglesia local y trabajar para ella, pero pensar la iglesia, cuerpo de Cristo, en todo el mundo. Mi raza, está bien, que me gloríe en mi raza, pero recordar que mi raza no es superior a otras razas. Sería Hitler si yo dijera eso, ¿verdad? Hay otras razas, hay otros pueblos, y todos son seres humanos que llevan la marca de la imagen de Dios. Entonces, hay un nacionalismo que digo yo, aceptable y encomiable, querer lo mejor para mi país y hacer lo mejor para mi país. Pero ya como cristiano evangélico tengo una dimensión cósmica y una dimensión espiritual, que hacer lo mejor para mi país ya no es simplemente darle más comida al pueblo. Hacer lo mejor para mi país es también darle el pan de la vida. Entramos en otra dimensión. Bueno, por ejemplo, después de la posguerra hubo un oleaje aquí de anticomunismo en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya en América Latina algunos líderes nos hicimos eco de esa campaña. Ingenuamente, inconscientemente, no que debiéramos apoyar el comunismo, ya ustedes me entienden, sino que empezamos como aquellos sonaban campanas, nosotros también sonábamos campanas, sin darnos cuenta que esa campaña anticomunista en nuestra América Central resultaba en un apoyo para los dictadores que teníamos ahí. Porque con la excusa de la amenaza del comunismo, esos dictadores se perpetuaron en el poder y lograron el apoyo del Departamento de Estado. Esa es la situación. Es ahí donde digo que ingenuamente, inconscientemente, nosotros estábamos siguiendo la pauta derechista y cerrando nuestros ojos ante la realidad que estaba ahí, en la cual nosotros vivíamos. Vino el tiempo cuando despertamos. Yo lo dije en el seminario de Dallas, creo que fue el 77. Hubo tiempo cuando nos pedían que para ser auténticos evangélicos debíamos ponernos el sombrero de copa del tío Samuel. Ser auténtico evangélico era defender la política del Departamento de Estado. Pero entonces dije, hemos llegado a un tiempo cuando algunos pretenden que para ser auténticos evangélicos debemos ponernos el birrete del Che Guevara. Es la situación en que estamos. Muy bien. Hermano, bíblicamente hay apoyo cristiano en razón al derrocamiento de un gobierno injusto. Bueno, en realidad los teólogos que han hablado sobre la política, sobre la iglesia y el Estado, han dicho algunos de ellos esto. Romanos 13 nos exige la obediencia a las autoridades superiores. Pero las autoridades superiores tienen una función que cumplir.
como representante de Dios, como poseedor de una autoridad delegada, porque nadie tiene autoridad absoluta si pensamos en la soberanía de Dios. Dios ha delegado autoridad. Entonces dice, si un gobernante no cumple con esas funciones que se le asignan, ha perdido el derecho a mantenerse en el poder. Desde ese punto de vista ético, digamos, ¿verdad? Desde ese punto de vista moral, de que el gobernante está allí, pero está para cumplir una función. Y la función es la de administrar justicia. Trae espada, que es el símbolo de la justicia. Pero si esa espada la usa, no para administrar justicia, sino para destruir a determinados segmentos de la población, a determinados individuos que claman por justicia, entonces el gobernante, desde el punto de vista ético, ha perdido el respeto y ha perdido el derecho de gobernar. Estoy hablando aquí en el terreno ético. Ahora, ya en el terreno práctico, político, Pablo VI en su encíclica El desarrollo de los pueblos llegó a decir, se le fue la mano, y dijo, cuando una dictadura es muy larga y demasiado pesada para el pueblo, este tiene el derecho a rebelarse. Te digo que hay una razón teológica que la Biblia da de que no glorifica la pobreza, que Dios tiene un cuidado de ella. Sí. ¿Qué razón da la Biblia con respecto a las riquezas? En el sentido de que Dios también, al igual de la riqueza, tiene un cuidado de la riqueza. Sí. Porque si Dios tiene cuidado de los pobres, Dios también tiene cuidado de los ricos. Bueno, sí, pero lo que podemos ver en la Escritura, especialmente ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, es que no hay una aprobación para riquezas mal habidas. Miren lo de aquel rico de la parábola que presentó Jesús cuando llegó alguien a decirle, Señor, hay un pleito aquí por una herencia. ¿Por qué no sirves tú de juez en esto? Yo no me meto en eso, dijo Jesús. Y yo le voy a contar algo, le dice. Había un hombre rico que había almacenado mucho. Y dijo, voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores. Y cuando los tenga llenos, voy a decir, alma mía, descansa, regocíjate. Y dijo un predicador, lástima que el alma no se alimenta con trigo. Ese es un ataque a fondo a la avaricia, a la codicia. Y las palabras que cité en 1 Timoteo 6, que no dependen de la riqueza de este mundo. Y ese rico de la parábola dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? Necio, le llama, insensato. Que hay que ser ricos en Dios, dice. Entonces, yo creo que la Biblia, en realidad, no debemos decir, como dicen algunos partidarios del marxismo, la Biblia es el primer libro comunista. Esas son charadas, como dicen en Guatemala. La Biblia va más a fondo del problema social y económico. Es una pregunta, escuchando pues el trasfondo durante la ponencia que usted está dando, podríamos decir que literalmente la teología de la liberación interpretaría el hecho de que Moisés haya matado como una justificación a lo que ellos presentan. Bueno, yo diría que sí, y tenemos que llegar a ese paradigma del éxodo, ¿no? Porque en realidad aquí tenemos ya, digamos, la forma en que han construido ya un sistema prácticamente, partiendo del análisis social, partiendo del contexto social y de la praxis social, y diciendo que lo que determina si es cierto o no es cierto, si es correcto o no es correcto, es el involucrarse en la praxis revolucionaria. En nuestro análisis detectando una ideología política que está cubriendo todo este sistema. Entonces pasamos a ver que los teólogos de la liberación no dejan eso ahí. Eso sería sociología, hasta donde vamos ahora. Punto de partida, criterio, es sociología. Pero ellos, dije ayer, insisten que es teología. E insisten que es bíblica su teología. E insisten que es cristiana. Y por eso es que les prometí ayer hablar de paradigmas bíblicos. Yo he dicho en broma a veces que después de tener todo este andamiaje y todas estas presuposiciones,
Después de tener ya una criatura, digamos, ¿verdad? Van a bautizarla. La llevan a la pila bautismal para darle el nombre cristiano. Eso, en cierto modo, es lo que tenemos aquí. Paradigmas bíblicos, sobresaliendo el tema de la creación, que es fundamental en la teología de Gutiérrez. Y por favor, reconozcamos esto, que cuando estamos tratando con teólogos de la liberación como Gustavo Gutiérrez, estamos tratando con un hombre bien entrenado. Estamos tratando con un pensador, estamos tratando con un teólogo. Un día se me asustó un estudiante en el seminario hace años, cuando yo dije, Karl Barth es un buen teólogo, es un tremendo teólogo. Ay, me dice, Manu, ¿y usted está de acuerdo con el barthianismo? No, yo estoy diciendo que desde el punto de vista académico, Karl Barth es un gran teólogo. Yo leí un tomo de teología católica donde el teólogo católico confiesa que Karl Barth es uno de los gigantes del siglo XX en teología. Por favor, entonces no se escandalice nadie cuando digo, Gutiérrez es un teólogo bien educadito, refinadito. Y si vamos a meternos con él a discutir, vayamos con cuidado, porque tiene un entrenamiento en filosofía, en teología, en sociología, antropología y en otras hierbas. Así es que reconozcamos eso. Y con ese tema de la creación, es uno de los temas en que Gustavo Gutiérrez nos da a entender que de veras es un hombre que ha reflexionado y que es un sistematizador de la teología de la liberación. Él nos dice, por ejemplo, la creación. Bien. La creación es el primer acto salvífico de Dios. El primer acto de salvación. La creación la lleva a cabo el hombre hoy día. La continúa más bien el hombre por medio del trabajo. ¿Qué significa el trabajo? Fundamentalmente significa que el hombre, como señor de la naturaleza, o como dije ya, como administrador de la naturaleza, está conociendo la naturaleza, trabajándola y usándola para el bien de la humanidad. Entonces, la obra creadora continuada por medio del trabajo. Interesante. Pero entonces viene el tema del Éxodo. Y aún el tema de la creación no se entiende aparte del Éxodo. El tema del Éxodo es el de la liberación política. El Éxodo fue una liberación no solamente económica, sino fue una liberación política. Ahora, esto lo continúa el hombre por medio de la praxis revolucionaria. También hay una continuidad desde la creación y del Éxodo. Hoy día, entonces, el hombre está llamado a continuar la obra creadora por medio del trabajo y a continuar la obra liberadora por medio de la praxis revolucionaria. El Éxodo es paradigma, ejemplo de liberación. Bien, y el tema del Éxodo lo han trabajado bastante los teólogos de la liberación, pero es interesante que Juan Luis II, a quien ya he citado, él dice que no es correcto tomar el Éxodo, el evento Éxodo, como la clave para la interpretación de todas las escrituras. Y este autor que les mencioné ayer, que trabaja en Roma, también llega a la conclusión de que el tema del Éxodo debe estudiarse a la luz del Antiguo Testamento. ¿Cómo usan los otros autores del Antiguo Testamento el tema del Éxodo? ¿Y cómo se usa en el Nuevo Testamento el tema del Éxodo? Conclusión para este teólogo es que no debemos reducirnos al significado que la teología de la liberación le da al Éxodo, porque la Biblia es más amplia en este tema y dice, tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento hay un énfasis en las dimensiones espirituales del Éxodo y no en la dimensión política. La redención que hoy se predica, en realidad el énfasis no cae, dice él, en la liberación política. Ahora nuestra propia evaluación del Éxodo como evangélicos. Lo que se ha estado diciendo entre evangélicos tocante a este paradigma del Éxodo.
En realidad, ¿quién libera al pueblo de Israel? Lo libera Dios. No es el pueblo el que se libera. El pueblo, al fin y al cabo, no es protagonista de su propia liberación en Egipto. Eso es muy interesante. Y algunos teólogos de la liberación, en ese estira y encoge de una hermenéutica que no se ajusta a principios aceptados universalmente, llegan a decir, bueno, el pueblo sí fue protagonista, pero ¿cómo? Algunas veces dicen, bueno, las parteras que libraron de la muerte a los niños, ¿verdad? Pero vienen los que trabajan en el Antiguo Testamento y empiezan a lanzar dudas en cuanto a la nacionalidad de las parteras, si fueron judías o no. Y algunos de ustedes habrán oído algo de esas discusiones, ¿verdad? Moisés es el que interviene de manera más directa, ya en la lucha liberadora, digámosle así. Pero Moisés, su intervención consiste en presentarse al faraón y dar el mensaje de Dios. Pero cuando llega el momento de la lucha, cuando llega el momento de la liberación en sí, esta es una obra sobrenatural. Entonces, aplicar eso a la América Latina hoy y decir que debemos hacer nuestro éxodo, francamente, ahí no coincide la interpretación. Por otra parte, el propósito del éxodo ciertamente era un propósito político porque nace una nueva nación. Era económico, se liberan de aquella opresión económica. Era social, se alejan del ambiente egipcio y van a formar, digamos, su propia sociedad. Era espiritual, para adorar a Dios. Pero hay algo todavía que en cierto modo es más interesante. El hecho de que el pueblo de Israel no transforma las estructuras en Egipto, sino que se va de Egipto. Es como que nosotros dijéramos, muy bien, nos vamos de la América Latina hacia el norte, donde viene nuestro socorro. Que no vamos a cambiar las estructuras en América Latina, sino que nos vamos a ir a los Estados Unidos, todos los latinoamericanos. Alegre la campaña, decía un misionero allá. Entonces no hay un cambio, no hay una transformación de las estructuras del pueblo egipcio, de la nación egipcia, sino un huir de Egipto, un irse al desierto para adorar a Yahweh, al Señor Jehová, y para organizar la nación según la ley que les es dada en el monte de Sinaí. Los estudiosos del Antiguo Testamento que subrayan la doctrina de los pactos también dicen que esta liberación en el Éxodo se da en el marco de la alianza. Los católicos, los teólogos católicos, los expertos en el Antiguo Testamento en la Iglesia Católica hablan de la alianza. Se da la liberación de la esclavitud egipcia, se da en el marco de la alianza. Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel y es en fidelidad a ese pacto que libera al pueblo de dicha esclavitud. Tal alianza no fue hecha con los gentiles, tal alianza es hecha con Israel. Bueno, ahí les dejo entonces el asunto del Éxodo. Hoy día no se trabaja tanto eso, y Leonardo Boff sale con la teología desde del cautiverio, que como que trata de responder en esa forma, o a lo menos darle otra dimensión al concepto de la teología de la liberación. En cuanto a creación y trabajo, solamente quería mencionar esa continuidad, pero también subrayar que la teología católica también se detecta en la teología de la liberación. ¿En qué sentido? Esto de la cooperación del hombre con Dios. No olvidemos eso, por favor. Que a la base de la teología católica de la salvación persiste la idea de que el hombre colabora con Dios para la salvación. Por lo tanto, no es extraño que un Gustavo Gutiérrez, teólogo católico, insista en que el hombre está trabajando con Dios, continuando la creación, que el hombre está trabajando con Dios para la liberación de los oprimidos y para el castigo de los opresores. El otro tema o paradigma o ejemplo bíblico que mencionaba ayer es el de los profetas. Y por supuesto, los profetas hacen la denuncia del pecado, anuncian el juicio de Dios, anuncian la justicia de Dios. Eso ya no se ve ahí. Es la justicia de Dios y nos dan bastante material los profetas para hablar de los problemas sociales. Ese capítulo bellísimo de Isaías tocante al ayuno, creo que es el 58, si no recuerdo mal, donde dice que es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere es justicia social. Miqueas, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Que hagas justicia. Y Amós, en su denuncia severísima contra aquellos que se han enriquecido, que han hecho grandes palacios y que al mismo tiempo oprimen al pobre.
Bueno, algunos dicen, el Antiguo Testamento no es para la iglesia, dicen. Y yo estoy seguro de que, para mí, pues, en mi convicción teológica, yo estoy seguro de que el Antiguo Testamento, pues, no está ahí describiendo la iglesia, no está hablando de la iglesia, pero el Antiguo Testamento le habla a la iglesia. El Antiguo Testamento le es dado a la iglesia también. Y Romanos capítulo 15 dice que las escrituras nos han sido dadas para nuestra admonición. Y cuando el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para, el apóstol Pablo está hablando ahí en primer lugar de las escrituras del Antiguo Testamento, que son las escrituras que existen. Y esas son para edificación de la iglesia. Por lo tanto, creo yo que el mensaje de los profetas es un mensaje que tiene también validez para nuestra época, la época entre los dos advenimientos del Señor Jesús al mundo. Por otra parte, tenemos que reconocer que los profetas también trabajan dentro de un marco político, social, económico, y que sus denuncias tienen que ver, por supuesto, con las violaciones que los judíos hacen, los israelitas hacen, de las leyes que les han sido dadas por el Señor. Pero los profetas, al fin y al cabo, siguen funcionando en el mismo sistema político-social. Espero estar claro en eso. No vemos que Amós o que Isaías pida que no tengamos ya rey, tengamos democracia. No, cambiemos las estructuras de gobierno. Todavía es una teocracia. Es el Señor el que tiene que gobernar por medio de aquellos que el Señor unge para gobernar a la nación. Es el ideal antiguo testamentario. Y por eso es que cuando la nación fracasa, cuando los reyes fracasan, viene el mensaje mesiánico. Viene el rey conforme al corazón de Dios, quien va a establecer la teocracia. Nosotros los que creemos a la manera premilenarista, así lo exponemos. Y decimos, viene el rey, como dice ese himno tan hermoso que me gusta mucho. El rey ya viene. Es un himno que me encanta. Muy bien, viene el rey. Y cuando venga Cristo, no va a venir como candidato. No hace cosa de dar el voto por Jesús o no por Jesús. Viene como el rey y viene con varilla de hierro. Cada vez que se levanta le cae un varillazo. Es una monarquía la que va a establecer el Señor Jesús. Es una teocracia. De allí que nosotros tenemos que enseñar hoy día en América Latina de que para esta época, entre el día de Pentecostés y entre la segunda venida de Cristo, lo que somos pretribulacionistas decimos, y entre el arrebatamiento de la iglesia, en esta época presente, época de la iglesia, en realidad no tenemos en el Nuevo Testamento un diseño de gobierno humano que nosotros debamos promover o tratar de imponer como cristianos. ¿Me hago claro en eso? No hay un diseño. Hay diseño para el Antiguo Testamento, la teocracia israelita. Hay diseño para el milenio, la monarquía, presidida por el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para esta época no tenemos un diseño. Por lo tanto, el Evangelio puede circular por todo el mundo y echar raíces en cualquier país del mundo y en cualquier cultura del mundo y hacer que nazca en cualquier cultura del mundo la comunidad cristiana, la comunidad de fe, la comunidad de los redimidos, de los nacidos de nuevo, de los siervos del Señor Jesús, que van a ser ahí la sal de la tierra, luz del mundo, en cualquier cultura, encarnado en cualquier cultura, proyectándose para beneficio de esa cultura. Y como dije anoche, al fin y al cabo, manteniendo los valores culturales, valores que son dignos de mantenerse, pero al mismo tiempo proyectando el mensaje del Señor Jesús para beneficio de aquellos que lo reciben. Entonces, los profetas cumplen una función de denuncia, está bien. Una función de anuncio, está bien. Pero no podemos tomar todo el paradigma profético e imponerlo ahora en nuestros países. Aquí digo entre paréntesis, hubo quienes allá en un país de Centroamérica soñaron con establecer una teocracia y no resultó. No resultó. Por mucha sinceridad que hubiera, y yo creo que había sinceridad, pero no resultó el proyecto de establecer una teocracia en aquel país.
Recuerdo que un día fui a predicar en una iglesia y venía con mi esposa, tomamos el autobús y ahí se sentó una hermana, miembro del pueblo, digamos, una señora de aspecto humilde, pero cristiana y muy inteligente. Y me dice la señora, hermano Núñez, dice, yo creo que esperar, dice, que todo nuestro pueblo viva como cristiano, dice, o que toda nuestra gente vivan como cristianos, eso es imposible, ¿verdad? Me dice. Si no han nacido de nuevo, me dice, no pueden vivir como cristianos. ¿Sí o no, me dice? Es una mujer que me crucifica ahí, me pide un sí o un no. Pues hermana, le dije, tiene razón, porque la vida cristiana es una vida nueva, es una nueva calidad de vida, que le es transmitida solamente a aquel que se entrega al Señor Jesús y que se efectúa en esa persona la regeneración. Entonces, esperar una teocracia en nuestra América Latina, francamente, es esperar demasiado. Creo yo que el propósito de Dios en este tiempo entonces es que se predique el evangelio a toda criatura y que la iglesia sea establecida y que la iglesia crezca y que esta comunidad de fe sea sal de la tierra, no alejada de la sociedad, sino incrustada en la sociedad, viviendo en medio del torbellino, en el ojo del huracán social, dando testimonio de la palabra del evangelio, que sea luz del mundo. Y entonces el paradigma de Jesús, por supuesto, y tenemos que acelerarlo ya, el paradigma de Jesús. Ya reconocí ayer que Jesús en su ministerio, por supuesto, al atacar a los líderes religiosos, está atacando también a los líderes políticos. Pero el problema que se le plantea al teólogo de la liberación, como dije ayer, es el problema del amor, que ya lo discutí, que algunos han llegado a decir, pues se ama a los ricos combatiéndolos. Está el problema de la violencia. El problema de la violencia se le planteó aún a los israelitas que esperaban que Jesús iba a establecer ya su reino aquí en la tierra. Y Jesús demostró que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su genealogía, su nacimiento, su persona, su carácter, su enseñanza, su poder milagroso, todo eso evidenciaba que era el Mesías. Pero nunca le dice, muchachos, a las armas. Les da el sermón de la montaña. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, te quedas a la izquierda. ¿Pero qué es eso, Señor? ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de Mesías? Amad a vuestros enemigos. Eso no cabía dentro del esquema que tenían aquellos judíos en cuanto al reino mesiánico aquí en la tierra. Entonces se plantea el problema de la violencia. Jesús muere acusado de ser un subversivo, eso es cierto. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. La acusación que le hace Pilatos para justificar la sentencia de muerte que ha dado. Porque cuando los líderes religiosos le acusan de que sería enemigo de César si no crucifica a Jesús, entonces Pilato, el pusilánime, se asusta y dice, muy bien, crucifíquenle y pongan el rótulo ahí, Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque con ese rótulo se indicaba que Jesús quería usurpar el trono, el poder político. Entonces, admitamos, Jesús muere por una acusación política. Y muere como un subversivo, como uno que quiere subvertir el orden establecido. Pero muere, no mata. Se entrega. Permite que le hagan violencia a él. Pero no recomienda la violencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a los que lo han crucificado. Eso plantea un problema, pero tremendo, para los que nos quieren llevar al terreno de la acción revolucionaria violenta. Ahí vienen todas las maneras en que quieren explicar, como decía ayer, el asunto del amor y del odio, que no es una lucha de odio, sino que es una lucha de amor. Pero que ya le llamen de odio o le llamen de amor, es una lucha violenta, es una guerra, es un torturar.
es un secuestrar, es un matar al prójimo. Ahí ya no cabe entonces, dentro del marco cristiano, no puede caber ese mensaje que incite a la violencia. Bueno, y finalmente, porque como esta es la última mini conferencia, ya salió macro conferencia. No olviden la preocupación de este servidor en el libro que he escrito. Se halla también en el terreno de la hermenéutica, pero no solamente en cuanto al enfoque que se hace en cuanto a la manera de acercarse al texto, sino en cuanto a la manera de, en cuanto a la actitud que se tiene tocante al texto mismo. Creen los teólogos de la liberación que hemos venido mencionando que el texto de la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo, que es un texto confiable, que en los manuscritos originales ahí se estampa lo que el Espíritu Santo quiere que se consigne para beneficio del pueblo del Señor y para beneficio del mundo. O aceptan los teólogos de la liberación postulados hermenéuticos que al fin y al cabo niegan la integridad del texto. Porque si los teólogos de la liberación no tienen respeto para el texto bíblico en el sentido de aceptarlo como inspirado, como el texto que lleva la autoridad del Espíritu Santo, entonces no podemos entrar en un diálogo desde nuestro punto de vista pues válido o fructífero, porque al fin y al cabo cuando nos dice Leonardo Boff que son muy pocas las palabras de Jesús que están en los evangelios y que podemos decir que Jesús las pronunció de veras. O cuando John Sobrino nos dice más o menos lo mismo, que son muy pocas las palabras que están en los evangelios y que podemos decir que son palabras que Jesús mismo pronunció. O cuando Leonardo Boff acepta la tesis de la historia de las tradiciones, la tesis de la historia de las tradiciones, y nos dice, hay una tradición judeo-palestina o palestinense, judeo-palestinense. Según esta tesis judeo-palestinense, Jesús no es Dios. Hay una tesis judeo no palestinense, o sea, de judíos que viven fuera de Palestina, que tampoco está declarando que Jesús es Dios. Pero hay una tesis helénica o griega, en la cual ya se empieza a meter la idea de que Jesús es Dios. Entonces, esta de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo, no es producto de la inspiración del Espíritu Santo. No es que el autor, el hagiógrafo, el autor sagrado haya escrito esto bajo la autoridad del Espíritu Santo, sino que es el producto de una evolución de la teología de la iglesia primitiva, que paso a paso llega a decir, bueno, al fin y al cabo Jesús es Dios, pero que no fue la creencia, digamos, de los primeros que estuvieron con Jesús, que no es, digamos, una afirmación inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, miren, es ahí donde yo llego ya al punto en que me retiro más y más de la teología de la liberación. He comenzado a acompañarles ahí en su análisis social, en el sentido que digo, muy bien, dicen verdades estos chicos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los latinoamericanos ni necesitamos estadísticas para reconocer el subdesarrollo en que vivimos. Bueno, y los acompaño en la discusión sobre criterio y todo eso, pero conforme voy avanzando en mi estudio de la teología de la liberación y voy encontrando la actitud que tiene frente a la Biblia, me voy alejando más y más, porque por la gracia del Señor soy evangélico y creo que uno de los distintivos del pueblo evangélico es aceptar la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Y una vez perdemos confianza en la Biblia como revelación escrita de Dios, tomamos ese camino hacia abajo, resbaloso, donde no hay dónde detenerse. Y podemos ser juguetes en las manos de cualquier ideólogo, de cualquier teólogo, de cualquier demagogo, y terminar en un completo fracaso. Y ya lo hemos visto en América Latina, de algunos predicadores que se dejaron seducir y entusiasmar por una propuesta revolucionaria para solucionar el problema latinoamericano,
pero que esto le llevó a abandonar su confianza en la palabra de Dios, en la palabra del Evangelio, y tomaron un camino hacia abajo, y su estado es bastante triste. Que el Señor nos ayude entonces. Y creo que todas las recomendaciones que he dado, o espero que todas las recomendaciones que he dado hayan mostrado un equilibrio que creo que los evangélicos, especialmente los que somos líderes, que somos graduados de seminarios, debemos demostrar. Y que el Señor nos ayude a seguir estudiando estas cosas, a seguir rumiándolas, meditándolas, para que no seamos ingenuos en nuestro diálogo con nuestros amigos y hermanos en América Latina. Muchas gracias de veras por su paciencia. Creo que no